jerarquías, jerarquías simples, unos arbolitos como los que estaban en la teoría. ¿Alguno lo hizo? Así me los comparte. Vamos viendo, no hace falta que veamos todos, si hay varios, me los van mostrando, yo anoto que lo hicieron, y después les hago un comentario, a ver, de cuándo está bien y cuándo está mal. A ver, ya pueden compartir. ¿Quién lo quiere compartir? Profe, yo lo hice, pero no tengo, no me lo mandé, digamos, para compartirlo. Si querés, me esperás 5 minutos, Dale, me lo mando y dale. dale. Profe, si querés, mientras comparto que lo tengo en la compu. Dale, sí. Igual no sé si está bien. No importa, yo lo miro y después les digo. ¿Quién está así? Sí, hice. Bien, espera que No sé si debe. no importa, ahora ya les digo. En un cachito. Dice dos formas igual. Está. Bueno, listo. No lo compartas. No lo compartas más. Dejo de compartir. Sí, deja de compartir. ¿Alguien más hizo? Me lo muestra. Yo ahora comparto, profe, ahí me lo mandé. Dale. ¿Pero nadie más lo hizo? ¿Ustedes dos nada más? Profe, yo lo hice también. Ahí me Dale, lo paso Profe, el link para pero en compartir. una hoja lo tengo, no importa. No importa, mostralo, aunque sea con la pantalla ahí, mostrar la hoja. Ahí comparto, profe. Dale. Se va a ver al revés, creo. Saqué recién en la foto, por eso. Sí, está bien. Perdón. No importa, a ver. Ese es el de el segundo que había. Y ahora el Sí, primero también le mandé. sí. Arriba, no sé qué pusiste arriba de vivero, que no leo. Ahí dice establecimiento, puse. Bueno, listo. Bueno, Y el ¿lo otro también lo hiciste dice, sí, el otro lo también? dice A ver, parecido. Sí. mostrar. Dale. A ver, no sé por qué me está cargando un poco lento. Ahí está. Acá está el otro. Que también lo dice parecido. Sí. Perdón. No, está bien, ya está, sacalo. Ok. Gracias. Otro. Espérame, profe, que lo paso y te muestro. O si no, te Dale. muestro así como está ahora. Yo Sí, comparto. como está ahora. No importa que esté desprolijo, lo que sea, no importa. Pues para la próxima tenganlo preparado en la computadora como para mostrar, ¿sí? Este que viene, que es la actividad 2. Este no. ¿Qué pusiste? Con números. Está. A ver, déjame interpretar. Bueno. Nombre es, perdón, es Sendoya. Bien, sácalo. Yo también lo armé, no quería Dale. inventar demasiados. Dale. No quería inventar demasiados objetos, por eso. Pero... Sí. ¿Tenés el otro? No, este solo. Bueno, sácalo. ¿Alguien más? Yo también lo hice, profe. Ahora comparto. Dale. Danis. Danis. Otro. Sácalo. Yo lo tengo, profe. Ahí lo comparto. Bien.
¿Se ve ahí? Es una foto. Sí, a ver. Gómez Dario. Está. Sácalo. Yo también lo hice, profe. Bien. Ahí se ve. Sí. Lorenzo. Bueno. Dale, sácalo. Otro. ¿No hay ningún otro? Bueno, a ver, les digo. Esto es muy engañoso, ¿sí? Entonces, la mayoría, hay uno solo que está bien, que es el de Catelli, ¿sí? El resto está todo mal. Pero es así, lo que les digo yo, chicos, esto es, hay que sacarse de la cabeza todo lo que ya teníamos, de jerarquías que teníamos nosotros que veníamos teniendo de la programación imperativa, ¿sí? Acá solamente existe, a ver, Catelli, si lo podés, si lo podemos enderezar. Dale, profe. Ahí las guardo las fotos y las devuelvo. Sí, dale. Para mostrar. Primero, no hay, ¿vieron que había algunos que estaban como repartidos en varias partes? No, es una sola jerarquía. La jerarquía cuelga de object, object es la que está al tope de la jerarquía. Después yo sí puedo agregar clases, subclases, clases abstractas, que yo les expliqué la vez pasada, pero siempre tiene que cumplir la relación ESUN. Y si yo pongo libro como subclase de biblioteca, un libro no es una biblioteca. Entonces, si yo empiezo a pensar, y como les dije la vez pasada, si yo pongo una clase como subclase, va a heredar todos los atributos de la biblioteca. Entonces, si tengo que pensar cuáles son los atributos que tiene biblioteca, ¿sí? Yo le pondría ¿qué tiene una biblioteca? ¿Qué atributos tiene? No importa si se equivocan, chicos, no los estoy juzgando ahora, estamos aprendiendo. ¿Qué datos ¿A qué se refiere con atributos, profe? Atributos es lo mismo que vos tenías en los tags cuando decías, bueno, un tipo de dato, si hubieras tenido un tag de biblioteca, ¿qué le hubieras puesto de dato? ¿Podría ser, profe, un número entero que sea la cantidad de libros que almacena? Bueno, o sea, la cantidad de libros, ¿qué otro dato? ¿Vos vas a ponerte algo? Podría ser libro, socio. No me decís, no sé. A ver, podría ser una biblioteca que está compuesta de qué. ¿Un curso está compuesto de qué? De libros. Bueno, un curso está compuesto por alumnos. No, y la biblioteca. Por los libros, sí, sí. Entonces empecemos por los libros, ¿sí? Después podemos tener un atributo que sea cantidad de libros o lo podemos calcular, no importa. Pero primero empecemos por los libros. Entonces la biblioteca, imagínense que una biblioteca tiene, vamos a ponerle, un nombre, dirección, la directora de la biblioteca, y los libros, ¿sí? En este caso tendría la colección de libros. Entonces, ¿tiene sentido que si yo pongo un libro como subclase de biblioteca, cada libro tenga toda esa información? O sea, cada libro va a tener los datos del libro más todos los libros. O sea, no tiene sentido. ¿Se dan cuenta? Que en objetos tenemos que pensar las cosas de otra forma. Y es muy importante, y nos ahorra todo ese tiempo de estar pensando qué atributos le vamos a poner, ¿sí? Lo ahorramos pensando en que nosotros tenemos que, para que sea una subclase, tiene que cumplir con la relación ESUN. Entonces,
un libro no es una biblioteca, entonces no es su clase, directamente lo tenemos que poner como otro objeto, ¿sí? Que va a colgar de object tanto como biblioteca. Entonces, no estaría unido a biblioteca como vimos en los ejemplos, digamos. No, pero porque Claro. yo les di, yo decía, por ejemplo, object, ponía alumno, docente, y después ponía alumno de grado y de posgrado. Entonces yo lo que especificaba eran los alumnos, que había 2 tipos de alumnos, pero yo no ponía el alumno debajo del docente. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. En las jerarquías que armen, se tiene que cumplir las relaciones sub. Entonces, por un lado tenemos biblioteca, por el otro lado tenemos libro. Ya vimos que libro y biblioteca no son subclases. Entonces, después teníamos socio. Un socio tampoco es una biblioteca. Entonces, no lo podemos poner, y tampoco es un libro, o sea, es otro objeto aparte. Después sí podemos tener, por ejemplo, libros de lectura, o libros para llevar a la casa, y libros para leer en la sala. ¿Sí? Ahí sí tenemos una jerarquía de libro. ¿Se entiende? Ahí estamos especificando los libros. Y después, ¿qué otro dato le había puesto yo? Sí podemos crear, por ejemplo, la clase persona, que sea superclase de quiénes. De socio y en todo caso. De socio y bibliotecario. Y bibliotecario. ¿Sí? Y bibliotecario tampoco es, no lo puedo colgar de biblioteca, porque un bibliotecario no es una biblioteca. ¿Sí? ¿Entienden? Claro, tienen que ser diferentes objetos. Sí. ¿Se entendió? Entonces ahora, Renata, si vos tenés la imagen, mostrala así. Sí, profe, ahí las di vuelta. Sí, aunque esté dada vuelta, no importa, como esté, pero Sí, bueno, ahí están. Sí, sí. mejor lo que estábamos hablando. Y con vivero pasa lo mismo. Profe, ¿te puedo hacer una consulta que también tuve cuando Sí. estaba haciendo el ejercicio? Sí. Mi consulta es si, o sea, ¿se puede hacer esto de, digamos, poner todas estas clases con este solo objeto o las tengo que hacer separadas? O así está bien? No, justamente, tiene que estar todo así. Ah, está bien, ok. Establecimiento quizás está de más, no hace falta que lo pongas. He puesto vivero directamente, pero después, una planta no es un vivero, un árbol no es un vivero. Entonces, ahí está bien lo que ella puso, digamos, de object, podría haber puesto vivero directamente, planta, y hacer la subclasificación, ¿sí? Entre árbol y arbusto. Y después persona, y que pusiste propietario y empleado. Empleado ¿sí? y cliente. Eso y cliente. Está bien eso. Y esas serían las jerarquías correctas. Y ahora, Así que muestro el otro. mostrar el del biblioteca. Ahí está. Bueno, ahí tenemos. Vos pusiste establecimiento, sala de lectura, biblioteca. La sala de lectura no es una biblioteca, entonces no la tenemos que poner como su clase de biblioteca, ¿sí? Entonces, a lo sumo, lo que se podría hacer así, si hubiera estado object y después sala de lectura, biblioteca, como otro objeto, y no haber puesto establecimiento, está bien igual, ¿sí? Ok. Y después sí, libro para la casa, y libro para prestar para la sala, persona, socio, bibliotecario, eso está bien. Esas son jerarquías correctas. ¿Sí? Pero bueno, no importa, estamos aprendiendo, así que vale también que se hayan puesto a pensarlo y que ahora después lo corrigen y arreglenlo para que les quede bien, ¿cierto? ¿Dejo de compartir, profe? Sí, listo. Ahora empezamos con la clase 2. Bueno. Ahora, en un rato, también va a haber otra actividad que tiene que ver con esto. Con lo que vamos a ver en la clase 2, ¿no es cierto? Ahora les comparto la pantalla, voy a abrir. Y le comparto la pantalla y les voy explicando.
Ahí está. La vez pasada le dije, hoy vamos a ver tipos de mensajes y estructuras de control. Y va a haber una actividad y vamos, después al final hay varias jerarquías que ya están armadas en Smalltalk, que eso después lo ven y lo tienen, les va a servir para cuando programen. ¿Sí? Cuando programen hay algunos mensajes que entienden los objetos, determinados objetos, y bueno, por ahí les viene bien que estén en las diapositivas. No voy a dedicarle tanto tiempo a eso. ¿Sí? Solamente les voy a mostrar y nada más. Bueno, acá la vez pasada yo les dije que programar en objetos es programar por extensión, y que hay una jerarquía que ya existe en objetos y que yo le agrego más objetos a las jerarquías que ya existen, y que todos se van a interpretar en términos de objetos y mensajes, incluso las estructuras de control, y se dice que las estructuras de control en Smalltalk no existen, pero se simulan, y también vamos a encontrar una explicación en términos de objetos y mensajes a las estructuras de control. Ustedes la van a usar como siempre, como las usaron siempre en todos los lenguajes, pero tienen una interpretación particular. Esa interpretación, a veces, yo las pregunto en los coloquios, ¿sí? Y muchas veces no la saben, en los finales, en eso se suele preguntar cuál es la interpretación del if, o el while, el for, y por ahí dicen cosas de la programación imperativa, y está mal eso. Entonces, pero, conociendo algunas de las cosas que vamos a ver nosotros después, que les voy a explicar ahora acerca de los mensajes, y cuál es la interpretación, y cómo se interpretan los mensajes, cuáles son los componentes, ustedes podrían deducir la interpretación de esas estructuras, ¿sí? Bueno, acá lo que dice que el primer objeto orientado a objetos fue simula, ¿sí? Y que después Smalltalk tuvo mucha influencia en otros lenguajes. Es un programa que bueno, acá no ven, pero ustedes después en alguna parte me imagino que tienen alguna materia que tiene que ver con las metodologías ágiles y todo eso, ya van a ver que bueno, que tiene tuvo mucho que ver, muchas de las prácticas de Smalltalk después fueron utilizadas en refactorización, desarrollo dirigido por los test, etcétera, que bueno, que son cosas que se ven en otras materias, quizás ahora no les importa porque no saben ni lo que es, pero bueno, ya lo van a aprender. Igual que también estas características de que sea un lenguaje reflexivo, eso lo van a ver después en otras materias, lo que significa, ¿sí? En materias más avanzadas. Con tipado dinámico es lo que hablábamos nosotros el otro día, cuando yo les decía acerca del binding dinámico, eso que puede ir cambiando dinámicamente, que yo le asigne un entero, después le asigne un string y no me dé error, ¿sí? Bueno, hay varios entornos, ya les hablé, que les dije que están en la página de paradigmas, pero que nosotros vamos a usar el Dolphin, el Dolphin. Estos existen, pueden usarlos, pero ya van a ver que tienen algunas diferencias en las lecturas, impresiones, algunas cositas chiquitas, ¿sí? Pero si aprenden Dolphin y después pasan a otro entorno, quizás les van a dar error líneas de código y no van a saber por qué. Hay, qué sé yo, uno es un mensaje que es que entienden las colecciones, que se llama inil, en la otra se llama nil directamente, en una se escribe detect y en la otra detect is none. Entonces, por eso les decimos que usen el mismo, porque si no después es un lío, ¿sí? Cada uno usa uno diferente y después entonces uno pierde mucho tiempo en darse cuenta de esos errores.
¿sí? Vos no sabés si es un error en otro lado, aparte porque, ¿qué pasa en objetos? No tenés la información en el mismo lugar, está todo compartimentada en distintos lados, entonces hay que estar revisando para encontrar los errores, a veces se tarda mucho tiempo. Entonces hay que minimizar todo ese tiempo perdido que se pierde, ¿no? Bueno, acá lo que se trata, y yo les dije también la vez pasada, es que se trata de rozarlo todo lo más posible. Entonces, si algo ya está hecho, no hay que volverlo a hacer, hay que rozarlo, ¿sí? Ahora nosotros no les vamos a hacer rozar mucho, porque queremos que aprendan, y entonces, qué sé yo, supónganse que tuvieran que implementar una pila de elementos. Bueno, existe el objeto pila, pero quizás nosotros para aprender, bueno, creen una pila, la crean de cero. A eso me refiero, que hay cosas que nosotros las vamos a hacer de cero. Sin embargo, en objetos, si ya está hecho, hay que usar lo que ya está hecho. Se ve mal que uno pierda tiempo en hacer cosas que ya se hicieron, ¿sí? Y eso en realidad fue un cambio total en la programación, porque en la forma de programar, y cuando nosotros empezamos a estudiar en la facultad, cada uno era súper celoso de su código, no lo quería compartir, no quería que nadie lo copie, que lo tuviera que pensar otra persona de cero, o sea, era así como la forma en que se programaba. Después empezó a compartir códigos y todo eso, pero en realidad fue un cambio muy importante. Y en la programación orientada a objetos, si vos más lo usás, más sabés, ¿sí? Entonces, recuerden siempre que el código habla por ustedes, no pueden programar de la manera que se les antoja a ustedes, porque, digamos, los códigos ahora, si ustedes programan para ustedes solos y nadie ve su código, pueden hacer lo que quieran, pero si alguien ve el código de ustedes, habla por ustedes. Entonces, sean ordenados para codificar. Y sean prolijos, ordenados, respeten las convenciones. Y, por ejemplo, ¿qué pasa? Yo les decía el otro día, no me acuerdo si me quedé con, no, creo que fue con otros chicos que me quedé conversando acerca del lenguaje, y el tema es que el paradigma es imperativo, tiene un techo, ¿sí? Ya llega un momento que uno dice, bueno, sí, hasta acá ya aprendí todo lo que tenía que saber. La programación en todos objetos no, parece que nunca terminás de aprender, ¿sí? Es tan amplio el mundo de la programación en todos objetos que parece que nunca terminás de aprender. Y, es más, van a ver que más adelante, ahora vamos a aprender la base, ¿no es cierto? Pero existen después, si tuvieran que cursar objetos 2, existen lo que se llaman patrones, ¿sí? Patrones de diseño, que son como soluciones que ya están pensadas a problemas recurrentes, ¿sí? Entonces, si ustedes no utilizaran un patrón cuando se necesita, también está hablando por ustedes, porque cualquiera que sepa objetos se daría cuenta, uy, acá debería haber usado tal patrón, y no lo usó, ¿sí? Entonces, por eso les digo, la programación de objetos es un mundo, que es muy interesante. Bueno, seguimos. Acá tenemos, hasta ahora, ¿quieren preguntar algo? ¿Quieren decir algo? Bueno, ahora empezamos con mensajes. Hay 3 tipos de mensajes. Están los mensajes unarios, binarios y de palabra clave. ¿Sí? Esperen un cachito.
Recording in progress. Bueno, entonces tenemos los mensajes unarios, binarios y de palabra clave. Los mensajes unarios son los que no tienen argumentos. Los argumentos son los que antes, en la programación imperativa, nosotros llamábamos parámetros, ¿sí? Entonces, acá tenemos, bueno, un ejemplo de cada uno. Este es un unario, este es un binario, y este es uno de palabra clave. Ahora vamos a ver las características de cada uno. Ahí está. Uy, ya se me pasó. Bueno, entonces el mensaje de unario no tiene argumentos, y acá sí tienen todos los mensajes, que es lo que tienen, que les dije el otro día, que es muy importante y que no se pueden olvidar. Tienen receptor. Entonces, el receptor, siempre todos los mensajes tienen receptor. Entonces, en este caso, el 5 es el receptor. El mensaje coincide con el selector, porque como no tiene argumentos, entonces el mensaje coincide con el selector. Entonces, 5 factorial, si se ejecuta este mensaje, el valor de retorno me va a dar 120, ¿sí? En este caso hay otros ejemplos que son 19,76 rounded. Bueno, si se ejecutara este mensaje, ven que no tiene argumentos, este es el receptor, este es el mensaje y selector, y el valor de retorno, ¿qué sería? 20. Sí, 20. 20. Y después acá en este caso, por ejemplo, tenemos, este es un string, ¿sí? Y que recibe el mensaje size. Y entonces me devolvería 4. 4. Bien. Los mensajes binarios tienen un argumento, uno solo. Y se usa para los mensajes que son lógico-matemáticos. Por ejemplo, y están todos estos ejemplos, ¿no es cierto? Tienen un argumento, este sería el argumento, este sería el receptor, el 3 es el receptor, y acá todo esto es el mensaje, el menor es el selector, y el 5 es el argumento. Entonces, como les dije, se utilizan para las operaciones lógico-matemáticas, esto es una operación matemática, esta lógica, ¿sí? Y entonces esto sería el distinto. Sería ABC distinto de D. Entonces, ABC es el receptor, distinto de def es el mensaje, el distinto es el selector y def es el argumento. ¿Sí? Y acá lo mismo. Entonces, receptor, este es el AND. True and false. Bueno. Y este 7 más 1 es como este, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, ahí tenemos un solo argumento en un binario. Y después están los de palabra clave, que pueden tener uno o más argumentos, pero siempre van acompañados de los 2 puntos. Van a ver que los identifico por los 2 puntos. ¿Sí? Entonces, en el otro yo podía tener un argumento, y acá también puedo tener un argumento. Uy, ahí. Perdón. En este puedo tener un argumento, pero lo identifico, se diferencian porque uno son operaciones lógico-matemáticas y en el otro caso lleva los 2 puntos. Ejemplos. En este caso tengo, el receptor es una colección, así que ya vamos a ver los tipos de colecciones que hay, ¿sí? Imagínense tipo lista o arreglo, que son las que conocen ustedes, y hay otras más, pero bueno, ahora imagínense eso. Y después todo lo demás es el mensaje. Y acá tenemos output, es el selector, ¿sí? Y el 4 y el 2 son los argumentos. Entonces, esto significa que si yo ejecuto, ¿sí? este mensaje, ¿cuál va a ser el resultado? Si le voy a pedir que me muestre el resultado, va a poner en la colección, en la posición 4, va a poner un 2. Entonces me va a devolver la colección 4382. ¿Sí? Empieza en 1 la colección. Vieron que en Python empezaba en 0.
los arreglos, todas las colecciones, ahora empiezan en 1, no en 0. Bueno, y acá, por ejemplo, este es otro ejemplo de mensaje de palabra clave, porque tiene 2 puntos. Acá tengo el 5 es el receptor, between and es el mensaje, between and es el selector, y 8 y 10 son los argumentos. Esto significa, acá está preguntando si el 5 está entre el 8 y el 10. Entonces, ¿qué me devuelve? Falso. Eso. Falso. Bien, bien. Entonces, me vuelve falso. Bueno. Un ejemplo, por ejemplo, de otro que sea de palabra clave, que sea diferente de estos, pero que yo les decía, bueno, que por ejemplo tienen un argumento, podría ser, supónganse que yo tengo una instancia de una caja de ahorro, y yo quiero depositar un monto. Entonces yo tengo C1, que es la instancia de caja de ahorro, es una caja de ahorro en particular, que tiene un número de cuenta, un titular, un saldo. No es la clase caja de ahorro, es una cuenta. Entonces, a esa cuenta yo le quiero depositar 2.000 pesos. Entonces, voy a hacer C1, depositar 2 puntos, 2.000. ¿Sí? Entonces, ese sería de palabra clave también. ¿Sí? Bueno, acá dijimos que hay mensajes, 3 tipos de mensajes, unarios, binarios, de palabra clave, y hay un orden en el que se ejecutan los mensajes. En el que es Smalltalk que ejecuta los mensajes. Y uno es, primero, va a ejecutar todos los que estén entre paréntesis, de izquierda a derecha. Después, todos los unarios, de izquierda a derecha. Después, los binarios, de izquierda a derecha. Después, los de palabra clave, de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, hay veces que si uno no sabe este orden, porque es muy importante, les podría dar cualquier resultado si hacen una operación matemática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen prioridad los operadores. El que no tiene, digamos, prioridad la multiplicación con respecto a la suma. Como sí teníamos en gramática ya, cuando hacíamos las gramáticas, que hacíamos la definición de... ¿Se acuerdan que primero la hacíamos mal, la expresión más expresión, y después expresión es igual a expresión más expresión, y después hacíamos, esta está equivocada, está mal. ¿Por qué? Porque no le dimos prioridad a la multiplicación con respecto a la suma. Entonces, ¿cómo le damos prioridad? Haciendo que primero se separen términos, y decíamos, expresión es igual a expresión más un término, o término, y después hacíamos término es igual a término por factor o factor. Entonces ahí es cuando primero teníamos que multiplicar antes de sumar. Acá no pasa eso. Entonces, como se evalúa de izquierda a derecha lo primero que aparece, si yo no pongo paréntesis para englobar la multiplicación y que se resuelva primero por tener paréntesis, me va a dar cualquier cosa. Depende de cómo yo la escriba, me da cualquier cosa el resultado, no el que yo espero, ¿sí? Así que ojo con eso. Bueno. Estos son ejemplos de mensajes anidados. Acá yo puedo escribir, fíjense que hasta ahora yo escribí 5 factorial, punto. ¿Sí? Después 3 between 10 and vamos a ponerle 18, punto. Bueno, acá en este caso hay varios mensajes escritos en una misma línea. Entonces, ¿cuál es el que se va a ejecutar primero? Disculpe, profe, ¿está compartiendo PowerPoint o está compartiendo otra pantalla? Porque estaríamos viendo el PowerPoint nomás. El PowerPoint. ¿Ven que dice 2 factorial negative? Sí, sí. Sí, ahí sí. Sí, profe. Sí, eso es lo que tienen que ver.
En este caso, por ejemplo, ¿cuál es el mensaje que se ejecuta primero? ¿Cuántos mensajes hay acá? En la primera línea. 2, 2. ¿Cuál se ejecuta primero? el de factorial. El factorial. Bueno, entonces primero se hace el factorial y después negate, ¿sí? Bueno, en ese orden. Bueno, acá también, esto después va a formar parte de la actividad 2. Esto es lo que ustedes van a tener que ir desglosando y ver qué valor de retorno les da, cuál es el selector, el receptor, el mensaje, ¿cómo se llama? Argumentos, todo, ¿sí? Entonces, esto es la tarea, que bueno, está casi al final, creo, no me acuerdo, a ver, la busco. Creo que acá, esta es la actividad 2, ¿ven? Dice, resolver los siguientes mensajes anidados, indicando objeto receptor, mensaje, selector, argumentos de cada uno de los mensajes. Indicar en cada caso también el valor de retorno. Resolver paso a paso, indicando el procedimiento utilizado. Háganlo paso a paso, porque si no, no pongan valor de retorno tal. ¿Sí? No, vayan resolviendo. ¿Sí? Aunque sea en un papel, pero vayan haciéndolo ordenado. Después muestran el papel, así como hizo Renata. ¿Sí? Pero ordenado. Entonces, eso es lo que tienen que hacer para la semana que viene. Esa es la actividad 2, que tiene que ver con los mensajes, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, así ven, cada uno de ellos, resolverlos así. Receptor, selector, argumento, mensaje. Se resuelve, da un valor de retorno, vuelvo a escribir con lo que me queda, ¿sí? Y otra vez empiezo a descomponer. Receptor, selector, mensaje, bueno, en cada caso. Ven acá, todos los mensajes terminan con punto, pero estos mensajes que son anidados, hay que empezar a ver, bueno, cuál es el que se resuelve primero en base a lo que se explicó acá. ¿Sí? Al tipo de mensaje que es. Bien. Bueno, después tenemos acá en Smalltalk las variables son punteros. Acá es 5. Antes decíamos, una variable es una abstracción de una celda de memoria que está referenciada por, bueno, por un nombre de una variable, esa es una programación imperativa, y ahora tenemos un puntero al 5. ¿Sí? Acuérdense, eso es muy importante en el caso de cuando hacemos modificaciones, ¿sí? Eso después, si hay que hacer una modificación, se hacen las modificaciones directamente sobre el objeto, ¿sí? No es que recupero sobre una variable, y después me quedó en la variable, la modificación, modifiqué la variable, pero en la estructura no, entonces hay que eliminar y volver a agregar. Eso no pasa acá. Las modificaciones se hacen directamente sobre el objeto, porque justamente tenemos punteros. Bueno, la asignación se expresa con el 2 puntos igual. La mayoría terminan en punto, pero hay algunas excepciones que las vamos a ver cuando vemos las estructuras de control. Bueno, acá es lo que hablamos la vez pasada, que a Z, bueno, acá le asigno un 3, entonces Z apunta al objeto 3, el 3, dijimos, es una instancia de la clase de los enteros. Z igual a hola, va a dejar de apuntar al 3 y va a apuntar a hola, que es una instancia de la clase string, ¿sí? Y acá Z está apuntando a un arreglo de 3 elementos, ¿sí? Dice, hay alocación y eliminación dinámica de objetos, y eso se llama Garbage Collection. Bueno, después, las variables de instancia, dijimos que eran los atributos, el estado interno. En Smalltalk, esos atributos se los llaman variables de instancia. En C++ se los llaman de otra manera. Después, por un lado, tenemos variables de clase. Las variables de clase son variables que, digamos, son valores que comparten todas las instancias, ¿sí?
por ejemplo, si yo digo, tengo la clase caja de ahorro, yo voy a tener, qué sé yo, tenemos titular, saldo y número de cuenta, titular y saldo, ¿sí? Como datos. Entonces, si yo digo que una de las variables de instancia de la cuenta es el saldo de mi cuenta es distinto que el saldo de la cuenta de otro, ¿sí? Entonces, ese valor es distinto para cada una de las instancias, entonces, por eso es una variable de instancia, porque es un valor diferente para cada una de las instancias. Ahora, si yo digo que existe un número, supónganse que el banco cobra un valor, cada vez que se hace más de 10 extracciones de una cuenta, te cobran un adicional, ese número 10, si es igual para todas las instancias, es una variable de clase, porque es un valor que lo entienden todas las instancias, ¿sí? Que es un valor fijo para todas las instancias. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sería como una constante, profe? Sí, pero, por ejemplo, si ese valor, ¿sí? ¿Por qué lo pondrías vos como variable de clase? Porque vos decís, bueno, hoy es 10, y después mañana el banco me lo pone después de 7 extracciones. Y yo capaz que ese 10 o 7 lo usé en un montón de métodos. Entonces, en ese caso, si yo lo tengo como una variable de clase, lo modifico en un solo lugar y no en todos los métodos en los que lo usé. ¿Se entiende? Sí, sí. Por eso se usa una variable de clase. Bueno, después tenemos las variables temporales, son variables que existen, que son declaraciones de variables en los métodos que yo utilizo, ¿sí? Que van a estar entre las barritas temporales, que ahora vamos a ver, cuando empecemos a implementar, vamos a ver las barras temporales y yo les voy a decir. Y después tenemos los argumentos, que son los parámetros de antes, como les dije. Ay, Dios, espera. Me voy a dejar abierto ahí porque el perro de mi hija que se me vuelve loca. Bueno, entonces, ¿hasta ahí van bien? Oye, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a empezar entonces con las estructuras de control. Bueno, tenemos la estructura de control condicional, que es el if true, ¿sí? If true y false, ¿sí? Tengo expresión booleana, if true, 2 puntos, y este es el true block, if false, 2 puntos, false block. La última sentencia del true block es la que no lleva punto, porque si no, no te reconoce el if false. Los que veían Pascal, pasaba lo mismo. Los que si cursaron conmigo Pascal hace rato, pasaba lo mismo en Pascal. Bueno, pero también puedo obviar el if false y directamente poner expresión booleana, if true, el true block, o puedo ingresar directamente por el if false, ¿sí? Negando la condición y listo. En cambio de negar la condición, la pongo en positivo y entro por el falso. ¿Profe? Sí. Los true block y false block serían básicamente la condición, ¿no? No, la condición es esta. La condición es la expresión booleana. Esta es la condición. Fíjate, acá hay un ejemplo. Yo tengo. Estas son las variables, las barritas de las variables temporales, declaración de variables temporales. Yo voy a usar, en Smalltalk no hay declaración explícita de tipos, sí existen los tipos de datos, ¿sí? Pero yo no tengo que declarar que A es un entero, B es un entero, eso es lo que no tengo que decir, pero sí tengo que declarar todas las variables que uso. Entonces, acá en este caso tendré que declarar A y B. Acá, entonces sobre la misma línea lo que se espera por el true o por el false sería. Ahora vemos. Tenemos, acá le estoy asignando un 3 a A va a estar apuntando al 3, B va a estar apuntando al 8, y acá está la condición. Entonces dice, si A es menor que B,
va a ser esto. Esto es lo que, de esta forma nosotros lo interpretaríamos en la programación imperativa. Que cuando yo pedía, ¿cuál es la interpretación del if en Smalltalk? Y me decían, me ponían esto. O siempre me dicen esto. Me dicen, si la condición es verdadera, entonces hago esto, A igual a más 1. Si no, hago A igual a B por 2. Eso es lo que cambia acá. Entonces, ¿por qué cambia? A ver, ¿cómo lo podemos interpretar esto en términos de objetos y mensajes? Pero esta sería la condición. Esta sería, se llama expresión booleana. Entonces, en base a lo que yo les dije hoy, ¿sí? Que estuvimos hablando hoy y la semana pasada, a ver, ¿cómo me podrían decir que se interpreta esto? En términos de objetos y mensajes. ¿No sería que si el receptor, digamos, A menor que B, si ahí se ejecuta el método if true, hace la suma de A? Bueno, a ver, acá la interpretación es la siguiente. A ver, el receptor es, como dijiste, A menor que B. ¿Sí? Es una expresión booleana, que tiene la característica de que está como Entre paréntesis. entre paréntesis. Entonces se ejecuta primero. Se ejecuta primero. Como es una expresión booleana, va a dar como resultado ¿qué cosa? True o false. Verdadero o falso. True o false. Entonces un objeto true. Entonces, a ver, el mensaje que va a recibir ese true o false, ¿cómo se llama? El mensaje. El mensaje, el nombre del mensaje es el mensaje sin los argumentos. Unario. ¿No era que sin argumentos? Unario. Esto sería de qué tipo es el mensaje. 4 puede ser. No, esperen un cachito. A ver, ¿este mensaje de qué tipo es? Unario. ¿Cómo? Unario. No. Ah, no, Binario. perdón, ese es binario. porque Binario. hay un Binario. Binario. Es una operación lógico-matemática, se llama matemática. Entonces es binario. Se resuelve primero porque está entre paréntesis. Eso está claro, ¿no? Bueno, después, ¿cuál es el otro mensaje que aparece en el código? ¿De palabra True. clave? No de Sí, palabra de clave. de palabra clave. ¿Cuál es el mensaje? If La true, asignación de. If true y false. Bien, if true y false. Es el nombre del mensaje, que es de palabra clave, es todo, porque era between and, output, ¿sí? Sin los argumentos. Ese es el nombre del mensaje. En este caso es if true y false. ¿Sí? Entonces, al resultado se evalúa ¿no es cierto? Dijimos que esto es una expresión booleana, que se evalúa primero, es un mensaje binario, que se evalúa primero por estar entre paréntesis. Es el objeto receptor del mensaje if true y false. Y estos son los argumentos. Los argumentos son bloques. Los bloques son todo lo que están entre corchetes. ¿Sí? Por eso acá dice true block, false block. ¿Sí? Yo acá tengo una sentencia, pero puedo tener varias sentencias dentro de un bloque. ¿Sí? Los bloques se dicen que, bueno, también en C había bloques. Bloques son aquellos que, vieron que teníamos funciones, procedimientos, que tenían características que tenían que ser invocadas, se invocan a través de un nombre, algunas devuelven un valor, como las funciones. Entonces, bueno, procedimientos pueden devolver más valores, más de un valor. Y por otro lado teníamos los bloques.
Los bloques no tienen nombre, tienen la característica que no tienen nombre, y se activan cuando el control pasa por ellos. No necesitan ser invocados. En este caso, este bloque no necesita ser invocado. Se activa en el momento que, en respuesta a ejecutarse el if true, if false, ¿sí? Si el resultado, dijimos que acá, una vez que se evaluaba esto, daba un objeto true o false. Si el resultado de haber evaluado A menor que B da un objeto true, ¿sí? Se le envía a ese objeto true el mensaje if true, if false con los argumentos del bloque, ¿sí? Y en respuesta se evalúa el true block, ¿sí? En cambio, si el objeto false es el que recibe el mensaje if true, if false con los argumentos, se evalúa el false block, ¿sí? Esa sería la interpretación del if true, if false, que está escrita acá, ¿no? ¿Profe? Sí. O sea que, digamos, nosotros, digamos, primero evaluaríamos la expresión booleana, ahí obtenemos, en este caso, por ejemplo, un true o false, y los selectores if true y if false van a recibir eso, y dependiendo de, bueno... Van a enviarse, se envían. Luego, una vez que se evalúa la expresión booleana, el mensaje if true, if false es enviado o al objeto true o al objeto false resultante. Si se le envía el mensaje if true, if false al objeto true, se evalúa el true block. Y si es al objeto false, se evalúa el false block. ¿Sí? Bueno, eso está acá. ¿Ven? ¿Dónde va a estar implementado, se imaginan ustedes, el if true, if false? ¿En qué clase? Booleana. Booleana. Porque si la entienden los booleanos, entonces tienen que estar implementados en esa clase o en alguna superior, como para que se vaya a buscar, ¿cierto? Por la forma en que va a buscar Smalltalk los mensajes. Entonces, bueno, y acá está explicado eso, después lo leen, dice, los objetos boolean true y false aceptan los mensajes de palabra clave y true y false. La expresión booleana es evaluada, dará como resultado, primero, ¿sí? Un objeto true y false. Si el resultado es true, el mensaje es true y false con sus argumentos, ¿sí? Todo, es enviado a ese objeto, y será enviado al objeto true, si no, será enviado al objeto false. El objeto true responde al mensaje evaluando el true block, y el objeto false lo mismo, el false block. Entonces, se dan cuenta que no es igual, que la interpretación no es la misma que en el paradigma imperativo, pero que si ustedes entienden lo que están haciendo, pueden llegar a, digamos, a zafar, ¿sí? Sin acordarse de memoria todo esto, ¿sí? Pero tienen que entender lo que están haciendo. Bien. Acá tenemos la repetición condicional, que sería el while true. Bueno, en este caso, fíjense, acá hay corchetes, ¿sí? Expresión booleana, while true, cuerpo del loop. Y acá, expresión booleana, while false, cuerpo del loop. En este caso, es diferente, ¿por qué? Porque la expresión booleana no está entre paréntesis. Eso no es lo primero que se va a evaluar. Lo que va a pasar es que el mensaje while true se va a enviar a la expresión booleana, al bloque. En respuesta, va a dar como resultado también un objeto true o false. Si el resultado es true, se va a evaluar el cuerpo del loop. Si no es true, entonces ahí se termina. No. Lo que pasa que, esperen un cachito, dijimos que se evalúa, primero se envía el mensaje while true a la expresión booleana. En respuesta se evalúa. Si da como resultado un objeto true, se evalúa el cuerpo del loop y se vuelve a enviar el mensaje while a la expresión booleana. Y así sucesivamente, hasta que en algún momento la expresión booleana se evalúe y dé un falso. ¿Sí? Me había comido una parte. Esa sería la interpretación del while true, en términos de objetos y mensajes. Y acá tenemos un ejemplo. El ejemplo, ustedes van a ver que los ejemplos son
la van a usar como siempre, ¿sí? Nada más que se escriben diferente, pero después lo usan como siempre. Acá en este caso, hacemos suma e i, que son dos variables temporales, ponemos i en 1 y suma en 0. Si es menor o igual que 10, mientras sería i menor o igual que 10, suma es igual a suma más i, voy acumulando, incremento el valor de i, bueno, listo. Y después muestro en pantalla el valor de suma. ¿Sí? Profe, una consulta. Ahí en la primera parte que pone suma igual a suma más i, ese punto después lo pone para poder seguir poniendo lo que sería Sí, lo siguiente, ¿no? Acá, claro, porque son distintas sentencias, entonces cada Claro. sentencia termina en punto, acuérdense. Genial. Bien. Acá, en este caso, bueno, está escrito eso lo que les dije yo. El mensaje while true es enviado al bloque, en respuesta al bloque se evalúa, si el bloque retorna un objeto true, se evalúa el cuerpo del loop, y el mensaje while true es nuevamente enviado al bloque, y después se repiten todos los pasos hasta que aparezca la evaluación del bloque, de la expresión booleana de un falso. Bueno, después tenemos el to do, que es el equivalente al for. En este caso, es repetición de longitud fija, en donde tenemos un valor inicial, to, valor final, do, variable del loop, cuerpo del loop. Esta es la declaración de una variable del loop, de la variable del loop, que podría ser i, que es la que siempre usamos, ¿no es cierto? Entonces el ejemplo está acá, ¿ven? Suma igual 0, 1, 10, do, i, la variable, que se autoincrementa, como siempre, suma es igual a suma más i, y después suma inspect, que es una forma de mostrar datos en pantalla. Y acá la interpretación es que el valor final, el valor inicial es el objeto receptor del mensaje. Recibe el mensaje to do, y lo que va a hacer es ejecutar el cuerpo del loop para todos los valores que estén entre el valor inicial y el valor final incluidos. ¿Sí? Esa sería la interpretación del to do. Y si tuviéramos que marcar lo que sería el mensaje sería desde el primer selector ese to hasta el final, ¿no? Claro, el mensaje es todo, sí, todo, y después acá adentro puedo tener otros mensajes. Claro, ¿sí? sí. Yo tendría que marcar todo acá, y después decir, este es el receptor, todo es el mensaje, el selector es el to do, y estos son los argumentos. ¿Sí? Bueno, esta era la actividad 2. Y acá hay algunas, esto es lo que yo les decía que, bueno, hay unas acotaciones, hay unas jerarquías que están armadas, esperen que vuelvo para atrás, a ver si, ahí está. Bueno, ven acá, dice, los caracteres de la clase char, ¿sí? Dice, los caracteres son objetos que representan los símbolos que conforman un alfabeto, se los denota con el signo, estos son los caracteres. Los caracteres se denominan con pesos y el valor, ¿sí? A, C, D, estos son caracteres. Y entonces después tenemos todos estos mensajes, son los que entienden los caracteres. Entonces cuando ustedes empiecen a programar, entonces les van a venir bien estos mensajes que están en determinadas clases, y bueno, que los pueden ir a buscar y ya van a ver que existe. Si van a la clase char van a ver todos los mensajes que existen, y bueno, entre ellos están estos. Entonces, ven que acá pregunta, este es el receptor, is uppercase, pero devuelve verdadero o falso, si es mayúscula o no. En cambio, después por acá es as uppercase, lo convierte a mayúscula, ¿sí? Entonces, bueno, estos son todos mensajes que, bueno, quizás no creo que estos los vayan a usar, porque con caracteres no vamos a trabajar con caracteres, por ahí en primer año se trabaja más con caracteres, nosotros vamos a trabajar directamente con string,
¿sí? Bueno, acá, por ejemplo, también, ahí está la clase string, y bueno, hay mensajes que entiende la clase string, ¿sí? Directamente vamos a trabajar con hola. Acá está hola, es una concatenación de caracteres que también forman hola. Nosotros vamos a trabajar con hola, con el string directamente. No lo vamos a descomponer, es muy raro que lo descomponga. Después tenemos otros mensajes que entienden las clases, bueno, integer, float, fraction, ¿sí? Acá no se ve mucho, pero bueno, este es el que vimos hoy, negative, AUSE es para el valor absoluto, este es para la raíz cuadrada, este es para eleva a la potencia, eleva un número, el primer número a la potencia, al número que está acá indicado acá. Este es el cuadrado de un número. Se ve poco porque está medio difusa la filmina, pero bueno. Por ahí algunas de estas van a usar. Pueden llegar a usar. Bueno, son mensajes que entienden todos los objetos, porque todos los objetos, para crear una instancia de una clase, necesitamos el new. Esto es un método de clase, ¿sí? Este es un método de clase, el receptor, la diferencia entre un método de clase y un método de instancia es que el receptor es la clase. Ya lo vamos a ver más adelante, la próxima clase, vamos a ver con más detalle eso. Y estos son métodos de instancia. Entonces, el receptor es la instancia. Bueno, acá por ejemplo, de qué clase es el objeto, ¿sí? Ver si un objeto es nil. Bueno. Esto después lo vamos viendo, ¿sí? Y esto es como, esta es la lectura, prompter prompt, ¿sí? En otros es prompter prompt default, y acá es prompter prompt. Después este es bueno, como leemos por teclado, necesitamos asignarle una variable para que nos guarde el valor, ¿no es cierto? Lo importante es que nosotros cuando leemos a través del prompter, que es nos abre una ventana, y está esperando el cursor que nosotros ingresemos un valor, lo que entre por el prompter lo va a tomar como un string. Entonces, si nosotros después ese valor lo queremos sumar porque es un saldo y queremos usarlo como un valor matemático, lo vamos a tener que convertir. Entonces deberíamos usar prompter prompt, ingrese valor y convertirlo as number, ¿sí? En otros entornos, acá en cambio de poner as number, se pone as integer, ¿sí? Entonces ven que hay muchas pequeñas diferencias, pero bueno, por eso homogeneizamos la aplicación. Bueno, y después para imprimir, este es un mensaje de confirmación, un message box confirm. Bueno, hay varios, que después van a ir usando, y que está bueno que los tengan acá como para consultar, y bueno, para imprimir en pantalla, ¿sí? Nos abre una ventana, por cada inspect que tengamos nos va a abrir una ventana. Si tenemos muchos inspect, el que vamos a ver primero es el último que hicimos. Bueno. Y listo. Por ahora listo. Vamos a quedarnos con que sepan. Lo importante de hoy es que sepan identificar cuáles son los tipos de mensajes que tenemos, unarios, binarios de palabra clave, que sepan que existe un orden de ejecución de los mensajes, que eso es importante, primero los paréntesis, después los unarios, todos de izquierda a derecha. Si hay más de un unario en la misma línea, entonces tengo que ir resolviendo de izquierda a derecha. Después sigo con los binarios. Si hay varios binarios en la misma línea, todos de izquierda a derecha, en ese orden. Y lo mismo con los mensajes de palabra clave. Y por último, que sepan usar las estructuras de control, y nada más. Sí, por ahora nada más.
La próxima avanzamos con la implementación de una clase, ¿sí? Y eso. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Le parece Bien. complicado? Dentro de todo, va bien. Yo quería hacer una consulta, profe. Recording sí. stopped. Respecto a, ¿vio los corchetes que dijo que eran para crear esos bloques? Esos, más Sí. allá de crear los bloques, ¿tienen un orden de ejecución también particular o no? Solamente es para lo de los bloques. Yo les dije, se activan cuando el control pasa por ellos. Hay veces, por ejemplo, ¿qué significa eso? Que no necesitan ser invocados, pero si es un argumento de alguno, en ese momento, cuando se evalúa el argumento, ahí se va a evaluar el bloque. ¿Sí? Es como yo les decía, si vos evaluás en un if true, evaluás la expresión booleana primero, y después, si el objeto es true, y se le envía, a ese objeto true se le envía el mensaje if true con los bloques, ¿sí? True y false. Y lo que se debe hacer, si el objeto receptor es un true, evaluar el true block, ahí es cuando se evalúa el true block. ¿Sí? Si el resultado de la expresión booleana, ¿sí?, es verdadero, entonces se va a evaluar el true block, automáticamente. Claro. Bueno, lo va a hacer, en ejecución se va a hacer. Buenísimo, gracias. Eso. Profesora, ¿pasó lista hoy? Porque yo Sí. un poco tarde. Decime el nombre. Martín Esperanza. Sí, Esperanza, bien. Muchas gracias. Bien. ¿Quién más? ¿Alguno más? Sí, Bastons, con B larga. Sí. Yo, profe, Chapado, Florencia. Perdón, estaba en reunión, llegué tarde hoy. Dale. ¿Quién más? Bueno, nadie más. Escúchame una cosa. Bueno, hagan el trabajo, para la semana que viene, hagan la actividad 2, ¿sí? La actividad 2, háganla paso a paso, tómense el tiempo como para hacerlas de a poco, vayan asimilando todo lo que vimos hoy, y razonando los conceptos, ¿sí? Esto parece una pavada. Si uno si no se toma el tiempo, es una pavada lo que vimos. Pero en realidad, si uno empieza a razonar, lo que tiene que razonar es, bueno, este es el objeto receptor. ¿Qué significa que es el objeto receptor? Significa que el mensaje, ¿sí?, si lo entiende el objeto receptor, recuerden a dónde se va a buscar el mensaje. ¿Cómo hace Smalltalk? Esto es un repaso. ¿Cómo hacía Smalltalk para buscar el mensaje? ¿Dónde lo iba a buscar? A la clase que se ejecuta primero, digamos. ¿A la clase de quién? Que se ejecuta primero. No. ¿El receptor? A la clase del receptor. Entonces, si lo va a buscar a la clase del receptor, quiere decir que el objeto es una instancia de la clase boolean, que yo les pregunté, si era un true o un false, era un objeto de la clase boolean. Entonces se iba a buscar a la clase boolean. Si el resultado de ejecutar el mensaje es un entero, ¿dónde se lo va a ir a buscar el mensaje? A la clase entera. Enteros. Entonces empiecen a razonar esas cosas, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Y si no está en la clase de los enteros, ¿dónde lo va a buscar? A la de los float. A una clase superior. Claro. ¿Sí? A una clase superior. Entonces, que bueno, que por ahí no me acuerdo si estaba o no en la jerarquía. A ver si había quedado. No. No, me parecía que había una jerarquía, pero no, era la jerarquía de otra cosa. Ah, sí. Acá está, miren. Ahora se lo comparto. Me pareció que estaba.
esta jerarquía ya existe en Smalltalk. ¿Ahí ven? Entonces, si no estuviera acá en la clase de los enteros, entonces va a la clase number, y si no va a la clase magnitud, ¿sí? Porque puede ser que sea un mensaje que sea compartido por todos estos, ¿sí? Por todos estos objetos. Entonces, si es compartido por todos los objetos, va a estar en una clase superior, para que lo hereden las subclases. ¿Sí? Si es que se hace de la misma manera. Si no se hace de la misma forma, entonces va a estar redefinido en cada una de las subclases. Eso también puede pasar. O en las subclases donde sea diferente. ¿Sí? Eso tienen que acordarse de esas cosas. Tienen que empezar a relacionar todo esto. Y bueno, yo a partir de la próxima clase y la otra siempre les voy a empezar a preguntar esas cosas, ¿sí? Así van comprendiendo los conceptos. ¿Sí? Porque si esto lo aprendemos digamos, de memoria, va a ser mucho más fácil. Vamos a avanzar más rápido. Pero no van a entender nada. ¿Sí? Y eso es lo que pasa con lo que yo les digo. Hay chicos que teóricamente cursaron objetos, y yo les hago armar una jerarquía como que se las hice a ustedes que no cursaron, teóricamente después de cursar, tendrán que saber armar las jerarquías. Es lo mínimo. Y las arman mal. Las arman igual que ustedes, mal. ¿Sí? La mayoría las armó mal. Una sola la armó bien. Pero si después de cursar, ¿sí? Todo un año, rendir, aprobar parciales, aprobar coloquios, y después al otro año arman mal las jerarquías, hay algo que falló, ¿sí? Entonces, y eso pasa todos los años. O sea, todos los años tengo el mismo problema. Entonces, tengo que empezar prácticamente de cero, dando objetos, porque no puedo avanzar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque necesita maduración objetos. Y entonces, pero bueno, si ustedes no entienden algo, me preguntan. Y no se queden con la duda. ¿Está? Así que bueno, para la clase que viene me hacen el trabajo, la actividad 2. Y nos vemos el miércoles. Ok, profe. ¿Está? Nos Listo, vemos. profe, también Listo. genial. Gracias, Bueno. profe, nos vemos. Gracias.